Hola, soy Lizeth Reyes de Quinta Electrónica del Colegio ITC. Hoy les hablaré sobre el diodo semiconductor. Esta es la primera tarea de la materia electrónica analógica. El tema de la tarea es el punto Q, pero para poder explicar el ejercicio de la tarea, daré una pequeña explicación sobre qué es el diodo. El diodo semiconductor es un dispositivo fabricado de material NiT. Los materiales semiconductores del diodo están dopados o contaminados con impurezas, de tal manera que insertan una cantidad de huecos o electrones en el material. El material con más electrones se le conoce como tipo N, y el material con más huecos se le conoce como tipo P. El diodo en físico es este de aquí, y su símbolo es este. Como se puede ver en esta parte de aquí, es nuevamente el símbolo, pero un poco más explicado. El positivo del diodo se le conoce como ánodo y el negativo se le conoce como cátodo. El positivo es esta parte de acá y el negativo es esta línea de acá, que en físico sería esta línea gris de aquí. La flecha negra en el símbolo, esta de acá, apunta en el sentido de la corriente de avance del diodo, que es el sentido en el que circula la corriente. El voltaje del diodo se orienta con el signo más. En el extremo en el que la corriente de avance entra en el diodo, al diodo. Usamos la convención de signos para componentes pasivos. La curva de color naranja indica también la polaridad del voltaje. Ahora les explicaré el procedimiento de la tarea. Esta es la tarea. Yo escaneé el cuaderno. La tarea es esta de acá. Primero vemos que el circuito empieza con una corriente de 10 voltios, seguida de una resistencia de 4.7 kiloohmios. Kiloohmios quiere decir por 10 a la 3. Este es el símbolo del diodo, el cual es el material silicio. Luego viene para acá y vemos que hay una resistencia de 2.2 kiloohmios. Este es el voltaje de salida. Acá hay otro voltaje también, el cual es de menos 5 voltios. La tarea nos pide graficar el punto Q y encontrar el voltaje de salida, el cual es este de acá. Para empezar, estos dos voltajes de acá, más 10 voltios y menos 5 voltios, están en serie, están conectados y se unen, se dibujan la unión y la tierra. El voltaje de salida es igual a 0.
Esta, como los voltajes están en serie, se suman y el resultado es 15 voltios. Se vuelve a dibujar el circuito, se coloca la misma resistencia, el mismo diodo y la otra misma resistencia también y el voltaje de salida, con la única diferencia de que se coloca ya el voltaje total, que es la suma de estos dos, la cual da 15 voltios. Esto sirve para saber que la corriente acá que viene de aquí para acá es corriente directa. La siguiente parte de la tarea es esta. Se puede dejar los 15 voltios como estaban en la otra parte, o se puede volver a poner los 10 voltios y los menos 5 voltios. La corriente casi siempre va a ser a favor de las manecillas del reloj, y como había dicho anteriormente, es corriente directa. En esta parte de aquí, para poder encontrar el voltaje de salida, primero se necesita saber el valor de la corriente directa. Para ello se utilizan las leyes de voltaje de Kirchhoff, y este es el procedimiento. Es la suma de menos 5 voltios, menos 10 voltios, más la resistencia que está acá, que es 4.7 kiloohmios, por la corriente directa, que no se sabe, entonces solo se coloca ID, que es lo mismo, corriente directa, más 0.7 voltios. Estos 0.7 voltios, ¿de dónde salen? O sea, el diodo ya tiene por defecto 0.7 voltios, entonces no hay que calcular nada, ya lo tiene, solo se coloca el valor del voltaje del diodo, que es 0.7, más la siguiente resistencia, que es 2.2 kiloohmios, y todo esto se iguala a 0. Luego se opera los 4.7 kiloohmios más los 2.2 kiloohmios, que da 6.9 kiloohmios por la corriente directa, y se iguala a la suma de todos los voltajes, que sería 10 voltios más 5 voltios menos 0.7 voltios. Luego se hace esta operación, 10 más 5 menos 0.7, que da 14.3 voltios, y quedaría así: 6.9 kiloohmios por la corriente directa es igual a 14.3 voltios. Luego se sigue operando, despejando la corriente directa, pasando los 6.9 kiloohmios a dividir dentro de los 14.3 voltios, lo cual da 2.07 miliamperios. Miliamperios sería 2.07 por 10 a la menos 3. Y entonces así es como obtenemos la corriente directa.
Luego de ello se calcula el voltaje 1 y el voltaje 2, que sería de las resistencias. Se calcula de la siguiente manera: la corriente por la resistencia 1. La corriente ya la calculamos, es 2.07 miliamperios multiplicado por la resistencia número 1, que es de 4.7 kiloohms, y el resultado es 9.74 voltios. De la misma manera se calcula el voltaje para la resistencia número 2. Corriente por la resistencia número 2, 2.07 miliamperios por 2.2 kiloohms, y el resultado es 4.554 voltios. Ya que tenemos todos los voltajes, ya podemos calcular el voltaje de salida, el cual se calcula así: se pone el voltaje total, que sería la suma de estos dos, 15 voltios, es igual al voltaje 1, que sería 9.74 voltios, más el voltaje del diodo, que por defecto ya lo tiene, como había dicho, 0.7 voltios, más el voltaje de la segunda resistencia, que es 4.554 voltios, más el voltaje de salida. Entonces hay que despejar y dejar sola el voltaje de salida. Entonces pasamos todo esto menos el voltaje de salida al otro lado y quedaría de esta forma: 15 voltios menos 9.74 voltios menos 0.7 voltios menos 4.554 voltios, que es igual al voltaje de salida. Entonces ya se opera todo esto y el resultado sería 6 milivoltios. Esto quiere decir que el voltaje de salida de esta parte de acá es 6 milivoltios. Para poder realizar las gráficas se tiene que calcular la corriente que pasa en cada resistencia. Se calcula así: el voltaje total menos el voltaje del diodo partido el valor de la resistencia, lo cual da 3.04 miliamperios. Lo mismo con la segunda resistencia. Luego se hace la gráfica colocando en esta parte de acá los voltajes directos, que serían 15 voltios y 0.7 voltios. Y en esta parte de acá las corrientes, que serían 2.07 miliamperios, y la corriente de la resistencia, que sería 3.04 miliamperios. Lo mismo con la segunda resistencia. Y así acaba esta parte de acá, que serían las operaciones. Luego sigue la simulación del circuito que estaba al principio. Está acá, que era la resistencia de 4.7 kiloohms, el diodo
que, como ya lo había dicho, tiene 0.7 voltios y la siguiente resistencia de 2.2 kiloohms y los dos voltajes que son 10 voltios y menos 5 voltios. En esta parte de acá, con un amperímetro, con un voltímetro, tendría que aparecer acá los 10 voltios, acá los menos 5 voltios, y acá, como el voltaje de salida al principio del circuito se iguala a 0, tiene que estar en 0. Ahora lo simularé o lo ejecutaré y tendrá que aparecer, como había dicho, acá menos 5 voltios, 10 voltios y 0. Como vemos, acá están los menos 5 voltios, acá están los 10 voltios y aquí los 0 voltios. Y pues la conclusión de esta tarea es que los diodos, por la parte positiva, deja entrar la corriente y la otra parte no deja entrar corriente, lo cual hace que el voltaje de salida de acá sea 0. Y las recomendaciones sería que hagan todo conscientemente, preguntar si tienen alguna duda y eso es todo. Gracias.